¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Me voy a presentar. Yo soy la psicóloga Caterine Vera y voy a estar con ustedes el día de hoy justamente para tocar un tema muy importante que es el tópico que tenemos hoy día, que está asociado a lo que viene a ser el impacto de la salud mental y la normativa peruana en relación a lo que viene a ser los factores y riesgos psicosociales. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esperamos que esta sesión sea totalmente participativa, que podamos estar siempre en contacto. La idea es que podamos intercambiar ideas, vamos a plantear quizás algunos casos que nos van a permitir tener mayor control justamente en relación a este tema. ¿Ok? Entonces, antes de empezar la sesión del día de hoy, sí me gustaría que nos podamos presentar un poquito, por favor, para ir conociéndonos el día de hoy. Tengo presente a Cintia, a Yani, a Liz, a Katherine. Un poquito cuénteme acerca de qué es lo que están realizando en este momento en sus trabajos, qué es lo que están poniendo en práctica también y cuál es su expectativa en relación a este tema. ¿Algún voluntario? Vamos a empezar quizás con el primero que se anime, por favor. Tenemos a Chantal, a Yani. ¿Los escucho, chicos? Chicos, buenas noches. ¿Por ahí estamos? Acuérdense, chicos, que la intervención también depende mucho para el tema del control de nuestra asistencia del curso del día de hoy. Así que la idea es poder intervenir para saber que estamos presentes hoy día en la sesión. Ok, bien, chicos, entonces, como bien habíamos conversado, vamos a hablar un poco acerca de lo que son en este momento las intervenciones. Ya quizás algunos hemos hablado de la importancia que tiene la parte psicosocial dentro de una organización, lo que viene a ser la salud mental y el cuidado de la salud mental dentro de muchas intervenciones que uno puede tener a lo largo del desarrollo como psicólogo ocupacional. Y es que cuando nosotros hablamos de salud mental, tenemos que hablar mucho, también hablar acerca, perdón, de la salud ocupacional, cómo es que en realidad eso también repercute en los resultados que nosotros queremos, de cierta forma, entender y comprender. Para eso es importante también ser muy empáticos con cada uno de los resultados que uno puede llegar a obtener o lo que va descubriendo a lo largo de todas las prácticas que uno puede ir desarrollando dentro de una organización. Para esto vamos a tocar algunos tópicos importantes. Uno, como es el impacto de la salud mental dentro de las organizaciones. Dos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este impacto? Es decir, vamos a hablar acerca de lo que son los factores de riesgo psicosocial y cuáles son esos factores psicosociales también, y un poco cuál es la función o el rol dentro de la psicología ocupacional y qué medidas, ¿okay?, dentro de las empresas podemos tomar. Para esto justamente quiero compartir, vamos a dar inicio a nuestro taller con un pequeño video que nos va a permitir entender un poquito cómo es el impacto en realidad de la salud mental en las organizaciones y por qué debemos de cuidar mucho de esta parte también. ¿Ok? Quiero que veamos y luego lo conversamos. Un momento, por favor. Hola, bienvenidos a JFK, el valor de hacerlo juntos. La salud mental es un tema muy importante para JFK, por eso trabaja constantemente en generar un ambiente sano entre sus colaboradores y eso se ve reflejado en el servicio a clientes y asociados. De eso vamos a hablar en este capítulo de la importancia de la salud mental y nos acompaña Ana Victoria Uribe, ella es directora de Recursos Humanos de Gestión Humana. Bienvenida, Ana. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte acá. Igual, un placer. Empecemos entendiendo qué es eso de salud mental. Lo escuchamos mucho, cada vez más, pero hay personas que dicen, ¿hasta qué punto es salud mental? ¿Qué es eso?
Claro, muy importante porque a veces relacionamos la salud mental solo como con un trastorno o la ausencia de un trastorno psicológico, de un trastorno mental. Y tenemos que entender que la salud mental es un estado general de bienestar, no solo en el aspecto mental, sino físico, psicológico, social, que nos va a permitir a las personas pues tener un mejor desenvolvimiento en todos los aspectos de nuestra vida, tener capacidad de resiliencia, adaptarnos y obviamente pues tener una estabilidad en todo sentido. Ana, teniendo ya claro ese concepto, ¿cómo cuidar la salud mental a aquellas personas que trabajan en cualquier entidad y por qué es importante hacerlo? Bueno, es importante cuidar la salud mental porque hoy tenemos que entender que el ser humano no es solamente un ser productivo, ¿cierto? Que tenemos otras dimensiones y cuando cualquiera de esas otras dimensiones se ve afectada, pues finalmente también se va a ver afectado su desempeño o su rendimiento o productividad laboral, ¿cierto? Entonces, cuando una persona se siente escuchada, se siente apoyada, se siente en un grupo que tiene cohesión a un equipo de trabajo, obviamente el clima laboral, el ambiente de trabajo va a ser positivo, todo eso también se va a ver reflejado en un mejor desempeño y productividad laboral. Ana, en general, las áreas de gestión humana de las empresas de cualquier tipo, ¿cómo se están fortaleciendo y cómo están trabajando para cuidar la salud mental de los colaboradores? Claro, desde las áreas de gestión humana podemos impactar desde diferentes frentes. Obviamente desde todos los programas de bienestar a los colaboradores, ¿cierto? Generando programas de capacitación y formación enfocados hacia todo el tema de habilidades emocionales, psicológicas y sociales, actividades físicas y recreativas, desde generar alianzas también para espacios de apoyo emocional, así como los generamos para espacios de salud física, también es importante hacer estas alianzas, desde beneficios, desde todo el plan de beneficios que se generen a los empleados y también desde generar espacios como jornadas flexibles para una mejor calidad de vida de nuestros empleados. Ahora vámonos específicamente a JFK, para quien este es un tema realmente importante. ¿Cómo están ustedes cuidando la salud mental de todos los colaboradores? Claro, obviamente no somos ajenos a esto y entonces también hemos fortalecido nuestros programas de bienestar, hemos realizado capacitaciones y actividades enfocadas hacia el manejo de emociones, hacia el manejo del estrés, hacia trabajar una higiene del sueño, hacia actividades de yoga y relajación, ¿cierto? Generar espacios también diferentes de capacitación que no sean tan específicos en el quehacer, sino también espacios de crecimiento personal, que todo eso se va a ver obviamente enfocado pues en un buen ambiente de trabajo y en que nuestros empleados también generen una mejor experiencia de servicio con nuestros clientes y asociados. Para finalizar, un mensaje a todas las personas que nos están viendo y que posiblemente necesiten un impulso para pedir ayuda. Sí, yo creo que es importante que normalicemos levantar la mano y pedir ayuda, así como vamos al médico, así como nos hacemos unos chequeos periódicos sobre nuestro estado físico, no nos dé pena y no nos dé miedo buscar un espacio donde podamos hablar sobre estos aspectos, porque generalmente no lo hacemos con el común de las personas, entonces con personas que sean expertas y que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Ana, gracias por acompañarnos. A ti, Vivi. Ok, ¿qué podemos decir justamente en relación a lo que hemos escuchado, a lo que hemos visto? ¿Será importante realmente poner en práctica todo ello? ¿Cómo ustedes perciben o cómo sienten que están quizás trabajando el tema de la salud mental dentro de sus organizaciones? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Cómo lo están trabajando también? ¿Hay alguna metodología, algo en especial que ustedes hayan visto que se esté desarrollando o todavía estamos como que en ese proceso de ponerle mayor énfasis sobre este tema? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir un poco su experiencia en relación a esto? Ok, vamos entonces de a pocos a ver cómo. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el impacto en el trabajo y la salud mental y hablar un poco acerca de la normativa también,
Dentro de los objetivos que tenemos para el curso del día de hoy es comprender un poco cómo es la interrelación entre el entorno laboral y la salud mental y física. ¿Ok? Sabemos de que no en todos los centros de trabajo se enfocan mucho en el cuidado de la salud mental del trabajador, en el sentido de que a veces estamos enfocados más en la producción, en querer cumplir y llegar a los objetivos, a las metas, y nos olvidamos un poco cómo es que en realidad el colaborador o el trabajador cumple un papel muy importante. Tenemos el recurso logístico, nos olvidamos del recurso humano, que es justamente la persona quien hace que todo esto se cumpla. Vamos a identificar también cuáles son estos factores de riesgo psicosocial y cómo es el impacto que tienen dentro de la salud ocupacional, y conocer alguna de la normativa legal y peruana, y también algunas herramientas para poder prevenir y gestionar estos riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Y cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el impacto del trabajo en la salud mental, podemos definir que hay dos aspectos. Tenemos tanto en el lado positivo como en el lado negativo, como bien figura aquí. Y es que cuando el trabajo en realidad resulta siendo satisfactorio, cuando a la persona le agrada, le gusta lo que hace, cuando está en un entorno cálido, donde no hay, bueno, siempre hay situaciones de conflicto. Sin embargo, cuando se logran solucionar, cuando existe un buen líder, cuando la carga de trabajo, cuando las pautas de trabajo están bien establecidas, existe una satisfacción y una retribución, y hay un crecimiento desde el ámbito personal y profesional. Sin embargo, cuando no existe el tema, por ejemplo, de las promociones dentro de una empresa, cuando el entorno laboral no se torna seguro, porque hay contrataciones, por ejemplo, que son de mes a mes, los contratan solamente por un mes y las renovaciones se vuelven así, la inseguridad laboral por parte del trabajador cada vez se vuelve mucho más inquieta y más alta, porque la persona aquí entra en una fase en la que dice: ¿y ahora qué pasará el siguiente? Y eso hace que las personas puedan generar situaciones de tensión, estrés, e incluso que el clima laboral también se torne un poco hostil. Por eso es importante aprender a cuidar mucho la salud mental del trabajador desde esos aspectos. Proporcionar un clima laboral adecuado, proporcionar seguridad contractual también, y buscar que las personas se sientan cómodas y que de alguna manera también se sientan aliadas y que se vuelvan parte del sistema. Que no que las excluyan, sino se vuelvan parte de ese sistema. Porque justamente tenemos aquí un caso que sí me gustaría que lo podamos conversar. ¿Ok? Para iniciar justamente un poco en este curso, tenemos dos escenarios muy breves. La primera es que María trabaja en una fábrica con alto ruido y largas jornadas, y últimamente se queja de dolores de cabeza y zumbidos en los oídos. Tenemos otro escenario en donde Juan es un diseñador gráfico que ama su trabajo, pero la presión constante por cumplir plazos y las críticas frecuentes de su jefe le están generando ansiedad y dificultades para dormir. Entonces viene aquí la pregunta, ¿ok? Y eso también nos da puntos, ¿ok? Para poder mantener activo esta sesión. Vamos a preguntar lo siguiente. En el escenario ¿a qué aspectos del trabajo de María podrían estar afectando su salud? ¿Y cómo tú clasificas estos posibles impactos? Y para el escenario B, que es de Juan, ¿qué elementos del entorno laboral de Juan crees que están impactando en su estado de bienestar? ¿Es un impacto físico-mental o consideramos que es de ambos? ¿Ok? Muy bien, entonces, por favor, tenemos ahorita 11 participantes. Sí me gustaría que podamos discutir. No sé si podemos hacer grupos pequeños, ¿ok? Vamos a formar grupos pequeños para poder luego discutir estos dos casos, ¿ok? Tenemos entonces el escenario A, donde María trabaja, y el escenario B, y tenemos dos preguntas para escuchar justamente cómo es que nos vamos desenvolviendo. Vamos a formar solamente dos aulas, ¿ok? Y vamos a, por favor, discutir estos dos temas. Bien, vamos entonces a crear estas dos salas. Tenemos en la primera sala va a estar Arlene, Carolina, Dorcas, Karen y Catherine. Y en la sala 2 tenemos a Cintia, Yani, Alice y a Chantal. Vamos, por favor.
Profesora, buenas noches. Disculpe, en grupos tenemos que discutir sobre ambos escenarios. Sí, correcto. Discutamos. ¿Puede quitar la miniatura para poder tomarle un screen y proyectar con mis compañeros, por favor? Sí, por supuesto. ¿Ahí logran ver? No, ese cuadrito, ajá, sí, ahí está bien. Gracias. Ya. Tenemos un minuto, por favor.
Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué tenemos, por favor, el primer grupo? ¿Cuáles las conclusiones que hemos llegado justamente a esto? Buenas noches, profesora. Justo no habíamos copiado muy bien los escenarios, entonces era de lo poquito que podíamos recordar. En ambos casos habíamos llegado en la conclusión de que eran ambos aspectos, tanto físicos y mentales. En el primero se veía más que toda la parte física por los dolores de cabeza y los zumbidos, y eso que podría traer también un descontento laboral, ¿no? O sea, quizás el aumento de ausentismo, ya está por el mismo hecho de quizás citas médicas y todo ello producto de las consecuencias, bueno, de lo que hay dentro del escenario del trabajo. Igual en el escenario B, ¿no? Dificultades para dormir, ansiedad, ahí está la parte mental, y la parte física quizás la parte de migrañas recurrentes y todo ello. Eso es lo que habíamos podido rescatar de lo que nos acordábamos. Perfecto, muchas gracias. Genial, excelente, sí, vamos bien. El segundo grupo, por favor. Bueno, en el caso del segundo grupo, también no tuvimos la oportunidad de copiar la pregunta como tal, pero concluimos en que en ambos casos la afectación se da tanto física como mental, dado que ambas personas están en escenarios de estrés que podría afectarlos directamente en el aspecto laboral. Perfecto. Así es, chicos. En efecto, cuando nosotros hablamos justamente de estos dos escenarios, estamos hablando que al final sí tenemos consecuencias, tanto físicas como mentales, porque de alguna u otra manera el que yo no me sienta cómodo en mi lugar de trabajo y que pueda tener una afectación física, ¿ok? Como bien lo mencioné aquí, alto ruido y largas jornadas también produce un desgaste profesional y se genera una sobrecarga de trabajo, ¿no? Lo que claramente nos lleva a que luego las personas puedan tener otro tipo de riesgos psicosociales dentro de la organización. Bien, entonces hay que tomar en cuenta de que estos escenarios son escenarios reales, algo que puede llegar a suceder, pero que es importante que nosotros entendamos de que hay que ver la forma y tener las estrategias necesarias para poder buscar siempre una respuesta favorable ante ello. Bien, muchas gracias. Ok, y es que cuando nosotros hablamos acerca de lo que es los efectos del trabajo, tanto en la parte física como mental, como bien les había dicho, si es que las personas en el lugar de trabajo sienten que hay una fuente de crecimiento profesional y laboral, ¿ok? Les proporciona un ambiente y una seguridad financiera, definitivamente vamos a generar también una buena salud mental. Pero cuando hay falta de trabajo o hay pérdida del mismo, definitivamente van a causar algunos aspectos negativos en nuestra salud. Cuando el trabajo también está mal organizado, aparecen estos riesgos psicosociales que justamente los que vamos a ver a continuación. Porque tanto el estrés, el desgaste profesional o el mobbing o acoso laboral son riesgos psicosociales que están justamente asociados a la mala gestión, mala organización dentro de una empresa, lo que hace que definitivamente la capacidad del trabajador para poder enfrentar ciertas situaciones sea muy baja. ¿Ok? Y es que los orígenes del estrés pueden estar derivados de muchos factores. Cuando hablamos de lo que son los factores psicosociales en el trabajo, hablamos que son características que están percibidas en el ambiente de trabajo, ¿ok? Y que están tanto asociadas a la parte de los trabajadores como también los gestores, porque si ellos, los gestores, los jefes, los gerentes, los líderes, no están enfocados a la realización de un buen trabajo, no se enfocan en el individuo como tal, también acarrean situaciones que pueden afectar el equipo de trabajo. Estas características pueden ser tanto positivas como negativas y en consecuencias pueden afectar negativamente la salud. Y cuando estas condiciones son adecuadas, definitivamente generan otro tipo de cambios y motivaciones y satisfacciones laborales, pero también pueden provocar respuestas de inadaptación o de tensión. ¿Cuáles son estos factores psicosociales que nosotros estamos manejando? Dentro de estos factores está
el bienestar y satisfacción laboral y desarrollo del trabajo. Este factor psicosocial tiene carga de trabajo y ritmo de trabajo, contenido de trabajo, desarrollo de la carrera, medio ambiente, la cultura organizacional y su función y las relaciones interpersonales. ¿Ok? Es decir, todos estos factores psicosociales son los que tenemos en el día a día. La carga y ritmo de trabajo. Sabemos de que muchas veces llegamos a decir incluso es que no me alcanza el tiempo. ¿Ok? Me siento saturado, me siento abrumado por todo lo que tengo que avanzar. Entonces ahí viene el otro punto, que es justamente el desgaste, ¿no? Físico y el desgaste mental. Cuando hablamos de un contenido de trabajo, hablamos de que es importante saber exactamente qué es lo que tengo que realizar, cuáles son mis funciones dentro del ambiente de trabajo. Las relaciones interpersonales, hablamos justamente del clima laboral, la cultura organizacional y su función, ¿ok? Y el medio ambiente, es decir, cómo nos estamos desarrollando dentro de este ámbito laboral, ¿ok? El entorno en el cual nos encontramos. ¿Cuáles son estos componentes de los factores psicosociales en el trabajo? Y hablamos de componentes intralaborales, extralaborales y condiciones individuales. Al hablar de los componentes intralaborales, estamos hablando de todo aquello que esté dentro del entorno laboral. Y es, por ejemplo, la motivación, el hecho de sentirte motivado en tu centro de trabajo, ¿ok? Por eso dice que son entendidas como aquellas características del trabajo y su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. Entonces, estas condiciones intralaborales, ¿a qué están referidas? A la motivación que tiene el trabajador. ¿Okay? La carga y contenido de trabajo. Como les digo, muchas veces sus trabajadores puede que no tengan claramente establecida cuáles son sus funciones o definitivamente sienten que hay una sobrecarga en el trabajo o que hay un exceso en el contenido que tienen que realizar. Cuando no existe una buena comunicación también, cuando existe el poco liderazgo, cuando no hay una estabilidad laboral, cuando existe una exigencia laboral. Es decir, yo ya terminé mi turno de trabajo, pero tengo que continuar justamente haciendo quizás un horario extendido o de repente trabajar de mi casa porque ya no tuve tiempo para terminar lo que tenía que hacer en el trabajo. Y esto lo vemos bastante y esto se está dando justamente porque no se está redefiniendo bien los roles dentro de una organización. Hablamos también de una poca supervisión y participación y las relaciones interpersonales que también afectan, repito. Cuando hablamos de condiciones extralaborales, estamos hablando de que aunque puede que no sea tan significativo en algunos casos, el hecho de que las personas en el trabajo tengan dificultades o problemas en su entorno familiar, amical, también afecta, ¿ok? Las condiciones de trabajo. También afecta el cumplimiento de sus objetivos y definitivamente influyen también en la salud y el bienestar. ¿Cuáles son estas condiciones extralaborales? Hablamos de una situación económica, las características de la vivienda y de su entorno, cuando hay que trasladarse y muchas veces el recorrido puede ser muy extenso. Bien, cuando quizás estás trabajando bajo un régimen, también dificulta mucho el que algunas condiciones puedan tornarse de forma favorable. Las relaciones familiares, el tiempo fuera del trabajo también, la cantidad de tiempo que paras fuera y poco el tiempo que compartes en casa, las comunicaciones y relaciones interpersonales, ¿ok? Y el desplazamiento, como les digo, y la situación económica que ya lo mencionamos. Y hay condiciones también individuales. ¿A qué nos referimos con ese tipo de condiciones? Que definitivamente son propias del individuo. Es decir, hablamos de un tema ya de autocuidado. ¿Por qué? Muchas veces nosotros sabemos de que tenemos que tener ciertas condiciones en el área de trabajo. Tenemos que mantener, por ejemplo, en el tema de la ergonomía, posturas importantes que me van a permitir no tener ningún tipo de lesión. Tengo que saber de que en mi trabajo existen cruceros peatonales que me permiten a mí seguir una línea para evitar cualquier tipo de accidente.
que tengo que usar ciertos CPPs cuando voy a entrar o ingresar a alguna zona importante en el trabajo. Es decir, yo sé cuáles son esas condiciones. Sin embargo, muchas veces, porque considero que no es riesgoso, porque consideran que de repente es un tema de distracción, no hay una supervisión, todos esos factores influyen justamente en el desarrollo de este tipo de situaciones. Muchos trabajadores, y quizás ustedes lo han vivido, de que suelen decir, es que no pasa nada. En realidad, es rápido lo que voy a hacer. En este caso, por ejemplo, ya no se le conoce como un exceso de confianza. Ahora se le cataloga como no considera que la acción que está haciendo es de riesgo. Y esto pasa porque su nivel de percepción frente al riesgo es bajita. ¿Ok? El riesgo puede ser alto, pero su percepción frente al riesgo es baja. Cuanto más alto sea el riesgo, muchas veces esta percepción disminuye. De igual forma, considera de que de repente no hay una supervisión. ¿Ok? Dicen, no, nadie me ve, nadie me observa. Entonces, por ende, lo puedo hacer. Camino con el celular en la mano. No uso el EPP correcto y puedo tener algún tipo de lesión. Entonces, es importante saber de que si yo sé que mis trabajadores, en este caso, están teniendo dificultades en estos aspectos, es importante aprender a tener énfasis en ello y buscar que abarcar esos puntos en el trabajo. ¿Okay? Por eso existen los programas como el SBC, que es la seguridad basada en el comportamiento. En algunas empresas se les conoce como el PMC, que es un proceso de mejora continua, mejora conductual, perdón. ¿Ok? Porque esto permite también hacer un seguimiento y hacer un análisis de aquellas conductas preocupantes que se ven dentro de la organización o de la empresa o de la industria. ¿Ok? ¿Cuáles son esos riesgos psicosociales cuando nosotros hablamos de que estos factores psicosociales pueden convertirse en un riesgo? Hablamos del estrés laboral, desgaste profesional, moving o acoso laboral. ¿Ok? Y cuando se convierten estos factores en un riesgo, cuando provocan ciertas respuestas de inadaptación, de tensión y respuestas psicofisiológicas. Es decir, cuando nosotros hablamos de una inadecuada, cuando ya estamos teniendo, disculpen, una inadecuada preocupación en nuestra salud mental, estos factores se convierten en un riesgo. Por ejemplo, si yo siento que estoy en un ritmo de trabajo en el cual me está dificultando las relaciones interpersonales, que me está dificultando interactuar con mi familia, que me está costando mucho poder mantener un buen descanso, esto, por ejemplo, está afectando mi salud mental. ¿Y cuál es el riesgo que corro de generar una situación de estrés? ¿Ok? O, por ejemplo, si siento que ya llegué al tope en el tema laboral, que estoy haciendo más de lo mismo, no hay un crecimiento, este riesgo se convierte en lo que viene a ser el desgaste profesional. Y cuando existen malas interpretaciones, cuando ya comienza un tema de acoso laboral, ¿okay? Cuando ya comienzan los apodos, cuando hay un bullying laboral, esto ya viene a ser el moving o acoso. Porque los factores psicosociales de riesgo afectan de manera negativa la salud, ¿ok? Y actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral. ¿Cuáles son estos principales factores de riesgo psicosociales? Como les digo, tenemos el estrés, la violencia laboral, el moving, el acoso sexual, la inseguridad contractual, el conflicto entre la familia y el trabajo y también problemas de salud. Bien, todo esto se ve afectado cuando no sabemos controlar o no sabemos atacar desde una primera instancia esos factores psicosociales y cuando no los conocemos también. ¿Cómo es que nosotros podemos analizar estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Y es que hablamos, si es que, por ejemplo, tenemos un tema de un estrés laboral, es importante saber de que no existe, ¿ok? Perdón, que no se está dando, disculpen, un tema de un soporte, sino más bien todo lo contrario. Hay una falta de apoyo, ¿ok? Hay un tema de algunas
demandas excesivas por el cumplimiento de objetivos, hay una saturamos, ¿ok?, al personal con diferentes tipos de actividades. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, de un acoso laboral, hay un comportamiento hostil en el área. ¿Okay? Porque hay comunicación sarcástica todo el tiempo, hay imposiciones de trabajo, no existe un por favor, un gracias, hay una situación en la que comenzamos a poner ciertos apodos, ¿ok? O definitivamente le encargamos funciones al trabajador que no están asociadas a lo que realmente tiene que hacer, ¿no? A veces, por ejemplo, en algunos trabajos tiene funciones determinadas, ¿ok? Sin embargo, comienzan a designarle otro tipo de funciones, como, no sé, sírvame el café, por favor, pero ya se vuelve recurrente, ¿no? Anda a hacerme estas compras, anda a hacer esto. Actividades que probablemente pueden servir en algún momento como un soporte, que lo puedo realizar de vez en cuando se requiere, ¿ok? Pero ya hacerlo excesivo es notorio porque estamos diciendo que hay un tema de querer también aburrir y generar cierto grado de hostilidad en el área. O también aislamiento cuando no los incluye en los planes de trabajo, cuando no hay intervenciones directivas, ¿ok? Cuando de cierta manera no incluimos al colaborador en actividades o de repente en conversaciones o en eventos, todo ello influye. En el tema del burnout, ¿ok? Hablamos de una despersonalización y agotamiento crónico. Y también hay violencia en el trabajo cuando hay un abuso verbal y agresiones físicas. ¿Qué quiere decir? Todo esto puede impactar en la salud mental de los trabajadores. Bien. Cuando nosotros hablamos de un estrés laboral, hablamos de un estado físico y psíquico de la persona, porque el estrés laboral es una respuesta adaptativa. Quiere decir que se amolda y se acomoda como la persona la encuentre. Por eso es que hablamos de que el estrés en realidad ya se produce por una falta de adaptación del trabajador, ¿ok? Y la exigencia que éste tiene sobre sus actividades, produciéndole, como dice acá, tanto alteraciones orgánicas como anímicas. ¿Por qué? Cuando hablamos de un estrés, hablamos de una afectación física, por ejemplo, producida por una alta tensión, ¿okay?, una alta demanda en mis actividades, además que genera afectaciones físicas, porque el estrés laboral no es una enfermedad ocupacional, y eso creo que hay que tenerlo bastante claro. El estrés laboral es un riesgo psicosocial que nos lleva a enfermedades ocupacionales, como por ejemplo la fibromialgia, la gastritis, dolor de cabeza constantes, crónicos, ¿okay? Todo eso lleva un poco a estas alteraciones. Por eso es importante que nosotros aprendamos también a atacar situaciones de estrés laboral en el trabajo a través de actividades, ya sean de integración, talleres, capacitaciones, actividades lúdicas, todo aquello que permite que el trabajador dentro de su ambiente se encuentre con un estado mucho más favorable, más aliviado. E incluso tú como profesional puedes generar situaciones que quizás no estén estipuladas en un plan de salud mental. Los planes de salud mental permiten tener una guía, una orientación, ¿bien? Y estos planes están asociados a actividades que justamente busquen el alivio para el mismo trabajador. ¿Cuáles son estas causas de los factores psicosociales? ¿Ok? Hablamos cuando, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de los factores del estrés psicológicos en el trabajo? Disculpe. Hablamos del contenido de trabajo, la monotonía, la carga de trabajo inadecuada, ¿okay?, las condiciones organizacionales, el estilo de liderazgo y la gestión de cambio. El estilo de liderazgo influye mucho. ¿Por qué? Si, por ejemplo, existe un líder o un jefe que es cero empático, que no interactúa con su equipo, que todo el tiempo se torna impositivo, que está en una situación de defensa frente al trabajador, que no deja que le den algún tipo de comentario, que no permite que las personas puedan llegar a él, definitivamente causa incomodidades y esto, como les digo, permite que
el trabajador también se sienta poco apreciado en su condición. Y la gestión del cambio, hablamos de que si existen cambios en una organización, que es parte de las estrategias de una organización, es importante saber de que hay que informarle al trabajador de estos cambios. Por ejemplo, les comento algo muy pequeño, una anécdota. En una empresa donde estaba justamente también trabajando, el régimen era de 9%. Y en un momento determinado se comenzaron a llegar rumores de que iba a cambiar a 14%. ¿Ok? Luego dijeron no, 21%. Todos estos cambios definitivamente no estaban siendo informados de manera formal. Eran rumores. Cuando ya existe este cambio, ¿ok? Las personas como que estaban un poco incómodas por la situación. No explicaban el por qué, no explicaban la situación real. Entonces, todo esto genera expectativas que hacen que muchos a veces puedan declinar y puedan retirarse de la empresa. ¿Qué se optó en estos casos? Tratar de hacer algunas actividades, facilidades que permitan que el cambio no resulte siendo tan fuerte, tan intenso. Sugerimos, desde la parte emocional, que todo sea de manera progresiva. Todo cambio tiene que tener un tiempo, todo cambio tiene que tener un progreso, porque de lo contrario, si no existe esto, repito, podemos tener alteraciones. El contexto en el trabajo también influye. Cuando hablamos de unas relaciones interpersonales y lo que viene a ser la cultura organizacional. ¿Ok? Porque todo esto también puede causar un estrés psicológico en el trabajo. ¿Eh? El contexto, cómo se están llevando las relaciones y la cultura. ¿Ok? Muchas empresas ahora buscamos que en realidad mantengamos la cultura de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo podemos analizar este impacto del estrés en nuestro lugar de trabajo? Cuando hablamos, por ejemplo, de este impacto que puede causar desde el punto de la salud mental, podemos tener situaciones o casos de depresión y trastornos de ansiedad. Esto es algo que se puede dar. Por eso es que hablamos de cuál es el impacto del estrés en el lugar de trabajo. Dentro de lo que es la parte del impacto organizacional, podemos hablar de un aumento de ausentismo o disminución de la productividad. ¿Okay? Porque esto puede darse. Las personas, cuando están muy estresadas, la productividad cada vez va bajando. Si antes una persona respondía de manera inmediata, tenía objetivos más claros, lo trabajaba todo en un tiempo determinado y ahora de lo que lo hacía quizás en un día o en 2 horas, ahora se demora el doble. ¿Okay? Y la productividad disminuye en el hecho de que el nivel de entusiasmo también y la motivación baja. Cuando hablamos de una salud física, hablamos de trastornos musculoesqueléticos y problemas cardiovasculares. Por ejemplo, contracturas musculares, cefaleas constantes, presión arterial elevada. ¿Okay? Pueden llegar a un ACV, que es un accidente cerebrovascular. Podemos tener parálisis facial, parálisis parcial. Por eso es que en realidad el estrés tiene este tipo de impacto y es importante atacarlo desde el principio para que no lleguemos a este tipo de situaciones que luego resultan siendo mucho más complejas de poder ayudarnos a resolverlos dentro de nuestra empresa. Cuando nosotros hablamos del síndrome de burnout, estamos hablando de un síndrome de estar quemado. Y esto es una respuesta, repito, a un estrés laboral crónico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? De que tenemos actitudes y comportamientos negativos. Y hablamos de un agotamiento emocional y psíquico. Porque de repente la persona ya no tiene ganas de continuar realizando las actividades de siempre, ya simplemente está en un constante llanto todo el tiempo, no tiene ánimos de levantarse, prácticamente ya no hay una respuesta frente a algún tipo de reacción. Bien, por eso dice que también existe una despersonalización
y deshumanización que puede aparecer en personas que suelen trabajar con personas. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas consecuencias de un burnout? Primero hablamos de que hay un pensamiento, imágenes asociadas con experiencias traumáticas. ¿Ok? Luego también hablamos de que existe una evitación de la exposición y el contacto con material traumático que está asociado a un recuerdo. Pensamientos y sentimientos de falta de idoneidad como profesional, ¿ok? Porque aquí ya se pierde mucho el tema del análisis, de poder realmente tener pensamientos profesionales, coherentes frente a una actividad. Otra consecuencia es el embotamiento psíquico, así como la pérdida de energía, la impulsividad, reactividad, ansiedad y frustración. Entonces, es importante saber de que tenemos que también identificar cuándo es que pasamos de un estrés a un burnout. ¿Ok? ¿Qué es el burnout? Repito, es justamente el nivel máximo de un estrés causado por situaciones muy complejas que no están siendo manejadas a tiempo. Cuando hablamos de mobbing o acoso laboral, es una situación en la que uno o varios trabajadores de forma recurrente justamente llevan a cabo una serie de acciones inadecuadas y reprobables en la que incluso, ¿okay?, hablamos de un bullying, hablamos de adjetivos calificativos negativos hacia la persona, ¿okay?, burlas constantes, pensamiento hiriente, ¿okay?, y pensamiento poco inclusivo también, y lenguaje poco inclusivo. Entonces, es importante saber de que las personas realmente pueden tener este tipo de conductas deplorables. ¿Cuáles son las consecuencias del mobbing? Para la víctima, hablamos de que existe una consecuencia que puede manifestarse a nivel psicológico, físico, social y laboral. Y para la organización, hablamos de que hay consecuencias sobre el rendimiento, el clima social y la accidentabilidad. Cuando existe un tema de mobbing o burnout o estrés, les comento de que los niveles de accidentabilidad se elevan, porque la persona, al no tener justamente este tipo de respuesta favorable, su nivel de concentración baja. Y cuando yo tengo un nivel de concentración bajísima, mi nivel de percepción frente al riesgo también es igual. Entonces, yo puedo entender de que me distraigo con facilidad, considero que la actividad que voy a hacer es una actividad más de la que realizo y no le presto el interés real y por ende puede causarse un incidente o accidente. Para la familia puede provocar desde problemas en la relación de pareja o con los seres queridos más cercanos y también un inadecuado desarrollo psicológico de los hijos. Y para la sociedad hay una tendencia a la jubilación con los consiguientes subsidios a cargo de la seguridad social o puede incrementar también el consumo de fármacos y por tanto también aumentar los costos sanitarios. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente el tema de moving no es un tema que debemos dejarlo pasar porque es algo que existe. Entonces es importante darle el realce, la importancia de estos puntos. Claro, sabemos que esto también lo trabajamos de la mano con las trabajadoras sociales de la organización. Entonces es un trabajo en realidad eh, multidisciplinario, llamarlo así, porque no solamente está enfocado desde la parte social, sino como ustedes se dan cuenta, involucra la parte psicológica, laboral, social e incluso para el mismo trabajador. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro hasta aquí? Bien, igual si tienen alguna consulta, por favor, levantan la mano y lo resolvemos. Ok. Bien, cuando hablamos de desgaste laboral, estamos hablando también, que es importante mencionarlo porque es algo que se puede dar. ¿Ok? Genial. Es la inseguridad en el empleo.
Muchas de las situaciones causadas por un desgaste o hacia un desgaste, perdón, profesional es porque existe una inseguridad contractual también. Una inseguridad en la que el trabajador, por ejemplo, tiene temor a que el siguiente mes ya no esté laburando o tiene temor a que si dice algo, ¿ok?, pueda ser catalogado como soplón, pueda tener represalias en su contra. Entonces, eso, por ejemplo, si bien puede estar asociado a un movie, el hecho de que uno no tenga libertad en el trabajo, de poder expresarse, de poder realmente tener la libertad de ejercer su profesión como tal, de verse muy limitado en sus actividades, de que siempre exista un pero o un contra sobre lo que hace, que no te permitan tener ideas innovadoras, que te bloqueen muchas cosas, tanto en la parte económica incluso, cuando te digan, no, esto no se puede hacer, esto sí, esto no, causa también malestar y un desgaste, porque muchas veces se dice, ¿para qué estoy trabajando entonces? ¿Ok? A veces hay empresas que suelen ser muy cuadriculadas con respecto a las innovaciones en el trabajo. Y cuando alguien viene con una innovación o con algo nuevo, algo diferente, se genera justamente este tipo de situaciones. Por eso dice que la inseguridad en el empleo habla de una globalización y una crisis que se ha generado en un alto grado también de incertidumbre sobre el futuro. Y esto también habla porque cuando el sueldo se mantiene plano durante mucho tiempo, no hay una recategorización, no existe una valorización real sobre lo que tú realmente, la labor, perdón, que estás ejerciendo en tu trabajo, eso también desmotiva. Ese temor también a perder el empleo incrementa significativamente el riesgo. ¿Okay? Y los trabajadores que tienen la percepción de inseguridad laboral experimentan estrés por la anticipación a los problemas asociados a la pérdida de empleo. Como lo que les decía, cuando hay cambios recurrentes, cuando hay situaciones en las que definitivamente estamos con una tensión muy, muy elevada, porque la empresa está pasando por una situación compleja. Y esto hace que también se genere ciertos grados de inseguridad. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la inseguridad en el empleo? De un malestar, insatisfacción e infelicidad. ¿Okay? Hay una depresión, ansiedad e irritabilidad. Luego hablamos de impotencia, frustración y fracaso personal profesional. Hay bajos niveles de control percibidos sobre el propio entorno vital y laboral. Y hay un bajo nivel de motivación, compromiso, identificación e implicación. ¿Okay? Es decir, las consecuencias están muy latentes y están asociadas a justamente ausentismos laborales, en las personas ya no quieren ir a trabajar, no se sienten motivadas, no sienten que realmente valga la pena arriesgarse por ese trabajo y definitivamente las consecuencias luego ya están asociadas a esto, ¿no? A la pérdida total del trabajo. Bien, ya hemos hablado entonces un poco acerca de lo que viene a ser esta primera parte, de lo que era la implicancia en la salud mental y cómo afecta. Vamos a hablar un poco acerca de la normativa legal en salud ocupacional. Y es que cuando nosotros hablamos del marco legal, hablamos de la ley peruana, que es la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley establece principios fundamentales en la seguridad y salud. ¿Ok? Hablamos del primero, el principio de prevención. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de la Ley de Seguridad y Salud, también tenemos la ley de que ahora recién se está promoviendo, lo que habla de una salud mental. Cuando nosotros estuvimos en la época del COVID, se estaba regulando el hecho de que en las organizaciones tenían que tener un programa de salud mental, porque era de vital importancia para poder trabajar estos temas. ¿Ok? Perdón un ratito.
Bien, como les estaba contando, tenemos justamente y es que, como les decía, en la época de pandemia se estableció dentro de la normativa, ¿ok? Que las empresas deberían trabajar mucho lo que es el tema de un programa de salud mental, ¿ok? Actualmente eso todavía no está nombrado, está justamente en conversación y está en discusión porque las empresas ya deberían de contar justamente con un psicólogo, ¿ok? Y tendrían también que buscar la forma de poder empezar y establecer este plan que está dentro justamente de lo que viene a ser la salud ocupacional, ¿ok? Por eso es importante hablar de que tenemos 4 principios. Estamos hablando del principio de prevención, que son medidas proactivas para evitar riesgos laborales. Hablamos del principio de responsabilidad, que es la asunción de consecuencias por accidentes laborales, el principio de cooperación, que es el trabajo en conjunto para mejorar la seguridad laboral, y un principio de información y capacitación, que es acceso a información y formación sobre riesgos. Es importante desde el punto de la salud ocupacional entendamos de que podemos trabajar todos estos aspectos cuando hablamos de un programa de intervención y más aún si es un programa de intervención de salud mental. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellos roles que tenemos con respecto a la seguridad y salud ocupacional? Desde el punto de vista de la seguridad y salud, el objetivo final de todos estos roles está abocado al garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Eso es de parte del empleador. Desde los trabajadores, cumplir las normas e informar sobre los riesgos que implica cada una de las actividades que realizan. Y también existen algunos sindicatos que forman las organizaciones. Por ejemplo, hay empresas que tienen sindicatos de obra. ¿Ok? ¿Qué hacen justamente estos sindicatos o qué hacen estos comités? Buscan buscan de alguna otra forma de que algunas actividades o algunos puntos para proteger al trabajador se lleven a cabo. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, si existe un tema, supongamos, de un acoso laboral, muchos de estos comités cumplen esta función de poder hacer seguimiento y de proteger y de cuidar al trabajador. Es importante mencionar que sí existen en los comités el comité de hostigamiento laboral, ¿ok? Tenemos las brigadas, tenemos el comité, como les digo, en algunos casos, comités de obra, ¿ok? El comité de seguridad y salud. Todos esos comités ayudan mucho a la protección y cuidado del trabajador, ¿ok? Dentro de la normativa internacional y las tendencias que podemos justamente tener, es que cuando hablamos de una organización internacional del trabajo, hay convenios. Por ejemplo, hablamos del de 1981, del 2006, acerca de la implementación de un sistema integrado de gestión. Esto debería, en realidad, tener la mayoría de empresas. Hay muchas y muchas no las tienen. Que muchas empresas no tienen un sistema integrado de seguridad un sistema integrado de gestión en seguridad y salud ocupacional. No tienen ese sistema. ¿En qué consiste este sistema integrado de seguridad? Hablamos básicamente de una integración de actividades dentro de la parte integral, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Hablamos en un sistema, tiene que tener, por ejemplo, temas como factores y riesgos psicosociales, los monitoreos ocupacionales, hablamos de la parte médica, seguimiento desde la parte médica, todo aquello que esté asociado a la integridad del trabajador dentro de la organización. Bien, entonces, tomando en cuenta un poco esto, ¿cuáles son los roles del psicólogo ocupacional en el bienestar organizacional? Primero es la evaluación de riesgo psicosocial, a través de el ISTAS 21 o alguna otra evaluación que también se está dando ahora, como que es el CENSOPAS. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación de riesgos? Identificar y analizar los riesgos para proteger la salud mental de los empleados. ¿Okay? Hablamos también de diseñar programas de intervención, crear estrategias adaptadas para mejorar el bienestar de los empleados. Eso también
es parte de un rol dentro de la psicólogo ocupacional. Asesoramiento a la dirección, es decir, orientar a la gerencia sobre políticas efectivas para el bienestar y la promoción de la cultura de bienestar, es decir, liderar iniciativas para transformar el ambiente laboral, ¿ok?, positivamente. Es decir, tenemos 4 roles: apoyo, evaluación, implementación y apoyo a la dirección. Bien, entonces es importante saber de que las funciones de nosotros como psicólogos ocupacionales tiene que ser mucho más abierta, no puede ser tan limitada, porque el campo de acción que tenemos dentro de la organización es bastante amplio, ¿ok? No hay que vernos tan limitados solamente con un asesoramiento psicológico o con una charla pequeña, no, ¿ok? Este rol enfoca una serie de actividades, ¿ok? Promoción desde una cultura de bienestar. Y repito, diseñar programas de intervención y asesorar, ¿ok? Es lo que nosotros justamente buscamos dentro de este punto. ¿Cuáles son algunas estrategias de gestión de riesgos psicosociales? En un nivel primario podemos tener diseño de puestos de trabajo, es decir, podemos de alguna forma apoyar para ver exactamente cuál es la carga de trabajo y las oportunidades de desarrollo que se tiene dentro de la organización. Hay también un tema de autonomía y control del trabajo, es decir, empodera a los empleados con un control sobre sus tareas. ¿Okay? Y hablamos también de una comunicación, establecer canales claros y transparentes, y luego liderazgo y relaciones interpersonales. Todo esto definitivamente es una estrategia a nivel primario. ¿Por qué hablamos de primario? Porque abordan las causas fundamentales de los riesgos psicosociales. Tenemos también en un nivel secundario, hablamos de un bienestar individual. Quiere decir de que puedes, por ejemplo, dar asesorías psicológicas en un nivel primario, orientación, consejos que la persona pueda necesitar tanto del ámbito personal como laboral. Hablamos también de un desarrollo de habilidades de afrontamiento, es decir, construir resiliencia e inteligencia emocional con cada uno de ellos. Un apoyo psicológico, ya lo estamos justamente conversando, programas de mindfulness, que es mejorar la atención plena y la gestión emocional, y programas de gestión del estrés, es decir, hacer técnicas de relajación y manejo de tiempo. ¿A qué nos referimos justamente con esto? Que definitivamente hay que trabajar desde todos los ámbitos. No basta solamente con enfocarnos en uno. Para esto se trabaja mucho de la mano del área de seguridad y salud, ¿ok? Porque son actividades complementarias que se dan. Bien, ¿cuáles son aquellas estrategias de recuperación psicosocial que debemos de mantener también? Recuperación psicosocial, es decir, el objetivo final es la recuperación y rehabilitación frente a una situación de tensión o algo grave que se haya ejecutado. Por ejemplo, les cuento algo pequeño. En una organización donde yo daba justamente también asesoramiento, hubo un accidente, ¿ok? Ese accidente fue presenciado por muchos trabajadores, lo que causó en ellos una situación de estrés postraumático. Además, también causó bastante malestar emocional y sobrecarga emocional. ¿Qué es lo que se buscó justamente aquí? Trabajar con los empleados en este caso, para poder conocer qué es realmente lo que a ellos les había impactado de ese accidente, porque fue una compañera de trabajo quien había tenido este accidente, que era muy querida por todos. Entonces el shock emocional fue tanto que muchos ya no querían regresar a trabajar, e incluso podrían tener situaciones de depresión, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, y había que trabajar con ellos. Entonces, como les digo, hablamos de una recuperación psicosocial, apoyo terapéutico. En estos casos, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se derivó a los profesionales en otro ámbito ya más psicoterapéutico, más clínicos, porque había que hacerle un seguimiento personal, había que hacerles una evaluación
había que trabajar ya desde otro aspecto con sesiones mucho más seguidas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tu intervención queda en un nivel de derivación, que ya no puedes ir más allá porque requiere de otro tipo de tratamiento. Y luego, finalmente, ya se habla de una reincorporación laboral, donde las personas, una vez que hayan sanado, ¿ok?, pueden regresar a trabajar para que sus labores puedan ser mejores. Esto, por ejemplo, les digo, está asociado a diferentes tipos de enfermedades ocupacionales que se dan. Hablamos, por ejemplo, de una persona que haya sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Hay personas que están en stand-by en su trabajo por mucho tiempo y que definitivamente les cuesta reincorporarse nuevamente porque tienen que esperar el alta, y personas que han tenido quizás una operación de alto impacto que también tienen que esperar para poder reincorporarse nuevamente en el trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es Ok, ¿cómo podemos mejorar el bienestar de los empleados a través de la intervención? Por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación, hablamos de un reconocimiento de logros, reuniones semanales de equipo, hablamos de un apoyo a la recuperación, es decir, como les digo, a través de un programa de reincorporación laboral, retorno adaptado al trabajo. Y el bienestar de los empleados, en la gestión del estrés, hablamos de unas técnicas de relajación y técnicas de manejo del tiempo también. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, sí me gustaría que podamos ahora nuevamente formar equipos de trabajo con la finalidad. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a formar igual 2 grupos y me gustaría que hagamos un poco cómo ustedes estructurarían un plan de salud, ¿ok? Un plan desde salud mental. Enfóquense en cualquiera de las áreas de trabajo en las que ustedes ahorita están ejerciendo, ¿ok? Nos enfocamos un poco en ello. ¿Cómo plantearían ustedes un tema de un programa de salud? ¿Qué actividades podríamos plantear? Y por ahí de repente algún caso que ustedes hayan tenido, ¿ok? Y cómo lo abordaron, ¿ok? Entonces, trabajamos 2 aspectos. Primero, un prospecto de un plan de salud mental desde los objetivos, algo más macro, pero igual con un propósito, qué actividades y a qué grupo estaría enfocado esas actividades. Quizás algún grupo que esté pasando por una situación de cambio, la empresa está pasando por una situación de estrés, algo complejo, ¿ok? Y cuál sería su intervención puntual en cada una de estas actividades. Y si han tenido, y el otro punto es, si han tenido algún caso de reincorporación laboral, cuál ha sido y cómo, o en este caso, si no lo han tenido, cuál podría ser esta intervención desde el ámbito ya más profesional de lo que ustedes están trabajando ahora. ¿Ok? ¿Me dejé entender, por favor? Levantamos la mano si es que está claro. ¿Ok? Para esta actividad tenemos 10 minutos, por favor. ¿Ok? Vamos a formarnos por grupos. Tenemos 10 minutos y ya luego otros 10 también para poder elaborar. ¿Ok? Sí, Carolina, te escucho. ¿Y podría repetir la consigna, por favor? Sí, vamos a elaborar, ¿ok?, un plan de salud mental un poco acerca de lo que hemos, asociado un poco a lo que hemos visto, ¿no? Desde cuáles serían tus funciones, cuáles serían tus programas de intervención. Es decir, pero primero, para poder hacer este plan, tienes que identificar a qué grupo va a ir dirigido este plan. ¿Ok? Es lo primero, saber hacia dónde, cuál es el core de la empresa, o sea, cuál es el giro de la empresa. Bien, si han tenido algún tipo de accidentes o incidentes, mencionarlos también, y por qué estamos trabajando este plan de salud mental. O sea, hacia dónde queremos abordar, qué queremos trabajar, ¿ok? ¿Cuál es la intervención que vamos a tener dentro de este plan? Y si han tenido casos, ¿ok?, en los que han habido reincorporación laboral, ¿cuáles han sido estos casos? ¿Ok? Y cómo lo han manejado también. Un poco vamos a hacerlo en grupo. Ustedes escogen dentro del grupo
de cuál de las empresas en las que ustedes están laborando actualmente desean trabajar, en base al giro, si es industria, si es refinería, si es minería, si es administrativo, ¿ok? Y por ahí vamos un poquito. Ahora sí me deja entender. Sí, profesor. Perfecto. Listo, chicas. Entonces, para esto, por favor, tenemos unos 10 minutos. Bien. Y voy a agrupar. Muy bien. Listo, chicas. ¿Quién desea exponer su plan de intervención? Primer grupo, segundo grupo, algún voluntario. Para nosotros, profesora. Segundo grupo. Ya, perfecto, Yani, te escuchamos entonces. A ver, nosotros hemos elegido como problemática un riesgo psicosocial el impacto de la sobrecarga laboral. Como Ujú, objetivo estamos considerando reducir el impacto de la sobrecarga laboral en la salud de los trabajadores del Banco X, promoviendo ujú, una cultura de autocuidado y bienestar emocional. Estamos considerando objetivos específicos, identificar las causas de la sobrecarga laboral dentro de la organización, identificar las condiciones laborales de los colaboradores, promover estrategias de gestión emocional. Como funciones, consideramos primeramente elaborar el diagnóstico del riesgo psicosocial, es decir, evaluar el nivel de sobrecarga percibida por los colaboradores, diseñar ujú, estrategias de intervención para reducir la sobrecarga laboral. Consideramos elaborar un plan de salud mental que se realiza cada año y seguido ujú, de ello hacer un programa de intervención que se lleva a cabo con actividades, generar espacios de relajación, a realizar talleres, charlas, pausas activas, espacios de escucha activa, consejería y ver el tema también de la actividad de actividades o ergonomía, ¿sí? Y ujú. debido a ello, ¿no? Pasando un tiempo a realizar la evaluación de los resultados, es decir, para ver si bajó el nivel de sobrecarga o qué más tenemos que trabajar. Ujú. Perfecto, Yani. ¿Cómo es que nosotros podemos enfocarnos más quizás en algún punto o sea, específico? ¿Cuál sería la raíz de repente de este programa? Ay, reducir el nivel de sobrecarga laboral porque podría ser que haya un impacto en el tema de su salud mental o física o Ujú, el tema del estrés también, ¿no? Porque en más sobrecarga laboral, el paciente iba a decir, el colaborador también se agota y puede haber con el tiempo un desgaste ocupacional, si no me equivoco, o el síndrome de burnout, o sea, ujú. para evitar eso. Más que todo eso. Perfecto, Yani, genial. Muchas gracias. ¿Alguien más de su grupo que desee de repente dar algún comentario, algún adicional? Ok. Bien, Yani, excelente, chicas, muy bien. Y es que definitivamente cuando nosotros hablamos de un programa de intervención, muy bien como lo han definido sus compañeras, tenemos que enfocarnos siempre en los objetivos, en la medición y desde el punto ya más profesional, que es el que nosotros tenemos dentro de los ámbitos que hemos trabajado hoy día, de la función del psicólogo ocupacional, definitivamente nuestros programas de intervención siempre tienen que ser mucho más amplios, ¿ok? Y enfocarnos, en definitiva, de lo que nosotros realmente queremos abordar y el grupo que queremos mantener siempre. Muy bien, éxitos, chicas, muchas gracias. El otro grupo, por favor. El siguiente grupo, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, nosotros con nuestro grupo tratamos sobre intervenir en los profesores, en los docentes, ya que presentan mucho estrés, tanto que incluso probablemente ya prevenir el síndrome del quemado, ya que sus
Su estrés ya también ha llevado a un nivel psicosomático, ya presentan también problemas físicos, productos del estrés como migraña, tensión muscular, ¿no? Problemas de sueño, irritabilidad, entre otros síntomas físicos. Entonces se ha realizado, hemos creído conveniente realizar sesiones, primero de psicoeducación, en donde ellos sepan que muchos problemas físicos son causantes del estrés, qué es, cómo pueden reconocer si están estresados o no, todo lo que tiene que ver con la psicoeducación del estrés, ¿no? Y para prevenir el síndrome de quemado, burnout. Luego también, la otra sesión, también hacer un test para verificar cuánto es su nivel de estrés, ¿no? Si están medio, alto o bajo, ¿no? Y poder trabajar con los ya un plan de seguimiento y de actividades con los que tienen ya un alto nivel de estrés. Luego también hemos creído conveniente también incluir la aromaterapia, ¿no? Los aceites esenciales para acompañarnos con las actividades. Realizar también las técnicas de relajación, de mindfulness, que también estuvimos viendo en clase. Actividades para calmar el sistema nervioso agitado, ¿no? Como por ejemplo las actividades que ayudan a activar el nervio vago, también son muy buenas para el estrés. Y luego también realizar una actividad de seguimiento, ¿no? Es decir, un nuevo test para verificar si también ellos están haciendo las actividades, están trabajándolo en sus casas, ¿no? De actividades que se programan al día, a la semana y al mes, y que se comprueba que van a reducir también una sesión de alimentación netamente, porque cuando la alimentación es desbalanceada, hay azúcar, mucha grasa, también el estrés aumenta, no ayuda, ¿no? En cambio, cuando tienen una balanceo también con las vitaminas, también mejora su nivel de estrés, ¿no? Baja. Así que todo es un integrado. Y ya luego el ejercicio, sus horas de sueño, todo ello, y luego hacer una nueva prueba para verificar que sí hemos tenido un cambio positivo. Excelente, chicas, muy bien. Entonces, creo que ya tenemos bastante o la amplitud un poco más sobre el conocimiento con respecto a lo que son los factores y riesgos, cómo pueden ser nuestros programas de intervención, en qué nos tenemos que enfocar, qué es lo que exactamente tenemos que abordar, porque hay que recordar, como les digo en un principio, que nosotros desde el punto de vista psicosocial, ¿ok? Porque nos llamamos así, tenemos que enfocarnos siempre en puntos mucho más claves, como son temas, por ejemplo, de habilidades blandas, no irnos más allá de los límites que podamos tener como profesionales también, pero sí abarcar puntos específicos. Bien, muchas gracias chicas, excelente lo que acabamos de trabajar ahora. Y para cerrar, dentro de unas métricas de una evaluación de efectividad, para una recomendación, para medidas a corto plazo, podemos tener encuestas de satisfacción laboral antes y después de la implementación, que es justamente lo que ustedes acaban de Eso no le trabajar hagas también. ver, viejo. Ok, y luego, para largo plazo, podemos tener un análisis de la productividad del equipo y la reducción del presentismo y bajos por estrés. Ok, entonces las métricas pueden ser a corto plazo y largo plazo. Cuando hablamos de un análisis de productividad, podemos ir a través de evaluaciones constantes, ¿ok? O en este caso, mediciones de factores de riesgo psicosocial o mediciones psicosociales, ¿ok? Que nos brotan resultados para poder trabajar en eso, planes de acción que se dan progresivas durante todo el año. Y si queremos una intervención inmediata, podemos tener corto plazo. Por ejemplo, hay test que son prácticos y sencillos de trabajar. Por ejemplo, hablamos de un DIX, ¿no? Que es un poco para ver la personalidad, o el Cleaver, que es el DIX o el Cleaver. Y entonces tenemos encuestas de satisfacción que nos pueden ayudar a obtener resultados inmediatos. Bien, listo chicas, entonces muchas gracias por su tiempo. Espero que hayamos aprendido un poquito más acerca del tema del día de hoy. Acuérdense siempre de leer la normativa, estar siempre actualizados. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el curso del día de hoy o todo ha quedado claro.
Bien, entiendo chicas entonces que todo ha quedado bastante claro. Recuerden siempre estar en constante capacitación y sobre todo siempre actualizándonos de todos los puntos que pueden venir sobre lo que es salud mental. Muchas gracias chicas por su tiempo, que tengan buenas noches, que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias, buenas noches.